Buenas noches con todos, sean bienvenidos a un nuevo conversatorio de la evolución de la revolución. Recuerden que somos un colectivo que seguimos los valores y principios de nuestro líder Rafael Correa, que somos la nueva generación de la política. El día de hoy, para mí es un gusto presentar a la asambleísta Viviana Veloz, quien actualmente es asambleísta por el bloque de UNES y quien está presidiendo la comisión multipartidista temporal que está investigando el caso Gran Padrino. Luisa, comencemos. Muchas gracias, Guido. Bienvenida, querida Viviana. Y sí, hoy día ya fue la presentación del informe final y la votación para que el mismo sea aprobado. Fue aprobado y pasa a la discusión en el Pleno, que será este día sábado. Así que bienvenida, querida Viviana. Un abrazo y el espacio es todo tuyo. Muchísimas gracias, querida Luisa. Gracias a todos los compañeros del colectivo de la evolución de la revolución. Siempre he dicho que este es un espacio muy importante para mantener informada a toda nuestra militancia, a la ciudadanía, para poder discutir la coyuntura política, la realidad por la que atraviesa nuestro país. Yo quiero agradecer la invitación que Luisa me ha hecho para poder estar en este momento compartiendo unos minutos con ustedes para tratar este tema trascendental que, como lo dije hoy en el Pleno, es un día histórico para el país. Los ecuatorianos buscan una salida institucional, una salida democrática plasmada en la Constitución. Y es así que hoy en la comisión ustedes tendrán conocimiento que se aprobó ya el informe para que sea tratado en el Pleno de la Asamblea Nacional, el informe que recomienda el juicio político al presidente de la Asamblea por las causales establecidas en el artículo 129, numeral 1, por atentar contra la seguridad del Estado, y en la numeral 2, por delitos contra la administración pública. Ahora la Asamblea lo tratará el sábado, nos sesionaremos a las 8 de la mañana, y el país, ustedes deben estar vigilantes de que los asambleístas den paso a un clamor ciudadano, que no es una acción de las fuerzas políticas que están en la asamblea, sino que es una respuesta a lo que los ecuatorianos en este momento necesitan. No pueden seguir viviendo en la desesperanza, en la agonía. La gente no puede seguir siendo condenada a la pobreza, a la extrema pobreza. Y ahí yo quiero precisar algunos elementos de lo que ha venido sucediendo dentro de la comisión. Y empiezo señalando que un elemento fundamental para la democracia es que pueda existir transparencia. Cuando no existe transparencia en la administración pública, solo va a quedar siempre en el manto oscuro de la infamia, de la mentira, de la violencia y el desprecio por la verdad. Y el objetivo de la investigación del caso Gran Padrino que hemos llevado en la comisión, la cual presido, ha develado hechos de profundo impacto social e institucional que ponen en riesgo la paz y la estabilidad democrática de nuestro país. En la comisión, nosotros hemos mantenido más de 22 sesiones ya con la sesión final de hoy. Por 2 ocasiones se requirió la comparecencia del presidente de la República, nunca le quiso dar la cara al país. Hemos recibido más de 40,000 hojas con información, más de 2,000 contratos con posibles sobreprecios, información con carácter de reserva de la Superintendencia de Compañías y el Servicio de Rentas Internas, con el único fin de dificultar incluso la investigación, porque no existía una norma legal para que les faculte dicha reserva. Yo hoy en este espacio también le quiero informar a los compañeros que tampoco existió disposición ni colaboración por parte del gobierno para esclarecer su corrupción en las empresas públicas, la estructura del narcotráfico y la mafia albanesa que ha perpetrado nuestro país, así como también el ministro del Interior, el mayor Juan Zapata, se negó a entregarnos los registros migratorios de Danilo Carrera, de Hernán Luque, de Rubén Cherres, de Leonardo Cortázar. De igual forma, la UAFE no quiso entregar el reporte sobre los procedimientos que están realizando con las personas involucradas. El Servicio de Rentas Internas nunca pudo sustentar por qué retiró a la República de Albania de la jurisdicción de paraísos fiscales. La bitácora de Carondelet nos entregaron mutilada sin que exista ahí la visita de la comandante Tanya Varela el 7 de julio del 2021 a las 3:40 del día. En esa visita, cuando le llevaron el informe de los nexos del narcotráfico y la mafia albanesa,
y se archivó de manera sospechosa y que fue claramente para proteger al cuñado del presidente de la República. La clara obstrucción que ha existido por parte del gobierno en el trabajo de la comisión, incluso en el trabajo de la fiscalía, se evidencia esa fiscalía que es selectiva, que es selectiva y que en este caso ha actuado con lentitud, con un sistema tan laxo de una permisividad para que la gente, para que no se investigue, permitir incluso la fuga de las personas involucradas. Se negó a comparecer también en la comisión la comandante Tanya Varela, los agentes que nada más y nada menos habían entregado el informe al presidente de la República, y así se corrobora de las comparecencias del general Víctor Arauz, así como también informó que la ministra Vela tenía conocimiento, y la propia Fiscalía General del Estado hace 3 días nos notificó que esta investigación tiene 11 cuerpos, 1090 fojas, y que el presidente tenía pleno conocimiento, incluso su alfil, su aliado, el legislador Fernando Villavicencio, en su informe que realizó a cuenta separada y que lo hizo con la finalidad incluso de proteger al presidente de la República, Guillermo Lasso. Incluso ahí consta que el presidente tenía conocimiento. Ahora el país conoce la verdad de lo que ha sucedido, conoce la verdad de lo que el presidente ha ocultado, cómo permitió que el narcotráfico copte a nuestros niños, copte a nuestras provincias, copte en los sectores más empobrecidos de la sociedad ecuatoriana. Y ahí hay una disyuntiva. Al inicio de este gobierno existía la disyuntiva el país o la banca. Hoy el país, la seguridad, la estabilidad democrática, o seguir ocultando los nexos del narcotráfico de su cuñado Danilo Carrera, del señor Rubén Cherres Fayoni, de H. de Dani, como dice en el informe, porque ese era su alias. Pero definitivamente ustedes podrán apreciar que la prioridad del presidente ha sido siempre proteger a su gran cuñado, Danilo Carrera, y sus vínculos con la mafia, y nunca la seguridad de los ecuatorianos. Ustedes saben, ni siquiera nosotros como legisladores tenemos que decirlo, ustedes saben y tienen pleno conocimiento que tenemos un presidente que no escucha, un presidente que amenaza, un presidente que ha querido silenciar la verdad a cualquier precio, pero además también un presidente que se arroga funciones, porque a través de un decreto concentró plenos poderes para el señor Hernán Luque Lecaro, y de esa forma instaurar una estructura criminal en las empresas públicas. Le dio a un hombre torpe, como él dice, el manejo de más de 13.000 millones de dólares, que son fondos del Estado, fondos de los ecuatorianos. Nosotros le decimos que se quedan muchas preguntas por responder, y que es en el juicio político que esperemos pase el filtro de la Corte Constitucional. El presidente debe responder varias cosas, las que no quiso contestar en la comisión. Debe responderle al país por qué existió financiamiento de Rubén Cherres y de Dritan Yilka, acusados de vínculos con la mafia albanesa en su campaña electoral del año 2021. Porque el señor Iván Correa Calderón y el señor Aparicio Caicedo, sus socios offshore y parte del círculo presidencial, enviaban hojas de vida para nombrar funcionarios de alto rango en las empresas públicas, en las gerencias, en la gerencia de Petroecuador? Porque su cuñado ordenaba en Carondelet el poder detrás del poder. ¿Quién nos gobierna? ¿Guillermo Lasso o Danilo Carrera? Es otra de las preguntas. ¿Por qué Diego Ordóñez de Iván Correa Calderón primero se reunieron con la fiscal? Quizá para autorizarle que se inicie la investigación, quizá porque la fiscal no podía realizar los actos urgentes, los allanamientos, como acostumbra realizar a los opositores políticos de este gobierno, y como pasaba con los opositores políticos del gobierno de Moreno, porque ellos no entienden que no somos enemigos, somos solo adversarios políticos. Pero la finalidad de ellos ha sido siempre que esta fiscalía sea selectiva, así como también hasta ahora el gobierno del presidente de la República, Guillermo Lasso, no ha sido y no pudo y no podrá desmentir los vínculos del narcotráfico con su gobierno, y tampoco se ha pronunciado incluso
Incluso no se ha pronunciado por la amenaza de atentar contra la vida de un testigo clave dentro de la investigación del caso Encuentro. Yo quiero ir ahí cerrando y haciendo varias puntualizaciones que ustedes habrán visto estos últimos días, que tanto es la arrogancia del señor Danilo Carrera, que tuvo la audacia de ir a visitar al presidente de la República en la clínica que recientemente decían que se había operado. Ya lo vemos viajando en Costa Rica, quizás hasta eso es falso, quizás de esa forma el presidente engaña al país, mostrando esos vínculos entrañables que mantiene con el actual presidente, pero a la vez exponiendo ante el país que está por encima el poder político, el poder económico que tienen ellos y no dar la cara a la justicia y no dar la cara a la Asamblea Nacional que ejerce la facultad fiscalizadora. Y ahí creo que vamos a coincidir todos. El Ecuador no merece ser un centro de operaciones de la mafia albanesa ni de ninguna organización delictiva, aun cuando esa mafia o los vínculos con el narcotráfico hayan financiado la campaña electoral del presidente de la República, Guillermo Lazo. El Ecuador merece seguridad, el Ecuador merece justicia, el Ecuador merece paz, el Ecuador merece verdad. Y cuando hablamos de la permisibilidad que tiene la Fiscalía, y también ahí hay que conectarlo del Consejo Nacional Electoral, si existiera un vínculo que el narcotráfico haya financiado alguna campaña del correísmo, les aseguro que de oficio la señora Diana Tamaín abriría ya una investigación. Pero como es el presidente de la República y ella se olvida que no es una funcionaria del Ejecutivo, no han hecho absolutamente nada. Más bien se han negado a entregarnos las cuentas de campaña del 2021. Hacen espíritu de cuerpo para protegerse entre ellos. Además de eso, compañeros, para que ustedes tengan claro, la mafia albanesa, el narcotráfico y esta estructura criminal de Danilo Carrera, de Rubén Cherres, cooptó el Estado, cooptó el Estado. Cooptaron el Ministerio de Agricultura, cooptaron el Servicio de Aduanas, cooptaron el Ministerio del Interior, cooptaron también el Ministerio de Energía y Minas, cooptaron el Banco Ecuador, quizá incluso en un banco público estaban lavando ese dinero mal habido. Y cuando hablo que cooptaban estas instituciones del Estado, es porque el Ministerio de Energía y Minas se permitía el lavado de ese dinero. A través del Ministerio del Interior, optaron la Secretaría de Migración para inclusive evadir las entradas y salidas de estos ciudadanos albaneses. Aduanas para evadir los controles ante la falta de escáneres, en los que incluso y radares solo logran controlar del 8 al 10% de lo que sale a nivel nacional. Perdón. Y el Ban Ecuador, que pusieron a una persona muy cercana, como la señora Lupe Solán Velasco, que colocó en un puesto estratégico al hermano del señor Rubén Cherres Bayoni. Compañeros, las pruebas que hemos presentado en la comisión son irrefutables, son contundentes. Existe el nexo causal, el hilo conductor de todo este entramado de corrupción, de los vínculos con el narcotráfico. Nosotros tenemos la competencia de fiscalizar y de ejercer el control político y de establecer una sanción política, porque a veces se ha querido confundir a la ciudadanía. Y la sanción política es la destitución y la censura del presidente de la República, que es la salida democrática, y que le hemos dicho al presidente: entregue las llaves de la democracia, que no se aferre a un cargo para el que no estuvo preparado y que la única finalidad era cooptar el Estado. Y esto sucede cuando el poder económico y el poder político se unen para beneficiar a las élites, a esas élites que ellos representan, sea de forma legal o de forma ilegal. Creo que el país está
hoy en día, vigilando la actuación de los 137 legisladores, después que en el Pleno se apruebe este informe, se necesitan 70 votos. Nosotros esperamos que se apruebe con los mismos 94 votos con los que se creó esta comisión. Posteriormente, se presentará la solicitud de juicio político. Ahí, el presidente de la Asamblea y el CAL deben aprobar la solicitud de juicio, remitirlo a la Corte Constitucional y la Corte, revisando elementos de forma y amparados en lo que dice la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, proceder a dar el dictamen de admisibilidad. Y si sucede eso por parte de esta Corte, que recordemos que no hay que engañarnos, la Corte Constitucional le rinde cuenta a Guillermo Lasso, el país debe estar también pendiente de cuál va a ser el proceder de estos jueces constitucionales. Si da este dictamen a favor, inmediatamente se activa el juicio político y se procede con los votos, que son 92, a censurar y a destituir al presidente de la República. Yo quiero decirles que por parte de la bancada de la Revolución Ciudadana, nuestros votos están firmes, nuestros puestos siempre estarán a disposición. Estos puestos no son nuestros, estos puestos son de el pueblo, de la gente que cree en la Revolución Ciudadana, de la gente que confía en nosotros. Y ese resultado lo tuvimos en las urnas, ese apoyo contundente, y por ello tenemos muchas autoridades electas, prefectos, prefectas, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, vocales de juntas parroquiales, y que además la fuerza de la Revolución Ciudadana hizo que ganara ese no, y ese contundente no también es la respuesta que el país le dice a Guillermo Lasso, que ya no quiere que él siga al frente del Estado. Eso podría decirles en una breve síntesis de lo que ha sucedido en el trabajo de la comisión. Es un trabajo, voy a hablar en mi caso, es un trabajo que lo hemos hecho como un proyecto político. Esto no ha sido un trabajo de Viviana Veloz, esto es un trabajo de la bancada de la Revolución Ciudadana, así como también de los miembros que conformaron la comisión. Fue una comisión multipartidista, la bancada Izquierda Democrática, la bancada Social Cristiana, la bancada Pachacuti del sector de independientes. Tuvo representantes de todas las fuerzas que representan en el Parlamento y que son la voz de los ecuatorianos. Ahora esperemos lo que suceda el día sábado. Yo soy una mujer muy creyente y yo sé que va a dar paso a la aprobación, se va a dar paso a la aprobación de ese informe, y que los ecuatorianos van a sentir que la Asamblea está del lado de la gente. Para nosotros, como Revolución Ciudadana, siempre será primero la gente. Siempre estaremos velando por la gente. Y no me queda más que agradecerles este espacio, querida Luisa, a todos los compañeros que se han conectado, decirles que para mí es un honor compartir con ustedes este breve momento. Seguimos trabajando muy duro, hemos tenido jornadas muy largas, pero cuando Luisa me dijo que estuviera aquí con ustedes, le dije de una que sí, o sea, así estemos cansados, así tengamos que seguir haciendo más cosas, porque esto aún no ha acabado, esto recién empieza, este es el primer paso, estamos contentos por el país, no por nosotros, sino por el país, por todos los ecuatorianos, por ustedes, pero para mí es un honor compartir estos momentos y poderles hacer conocer un poco más de lo que se ha tratado el trabajo de la comisión, y que seguiremos informándoles qué es lo que va sucediendo este sábado, la próxima semana, y cuando ya se apruebe y se dé paso por parte del CAL y de la Corte Constitucional la activación del juicio político en contra de Guillermo Lasso. Muchas gracias, Luis. Gracias, Vivi, a ti. Quisiera nada más, veo que hay algunas personas que están levantando la mano. Antes de pasar a las preguntas, hablar un poquito sobre la conclusión, lo que concluye este informe, y hay varios pronunciamientos que se han hecho en las redes sociales, sobre todo sobre lo que es la traición a la patria, si cabe, si no cabe, y lo que sería el porqué del juicio político. Nada más que nos expliques lo que es traición a la patria en este caso y lo que concluye el informe.
Los delitos contra la seguridad del Estado, que es la primera causal que está ahí contemplada en las recomendaciones, básicamente son los delitos como el narcotráfico y que así son uno de los delitos contra la seguridad del Estado, permitir que la mafia coopte al Estado. Recordemos que esta mafia albanesa ha instaurado escuelas de niños sicarios en Esmeraldas, en Guayaquil, en diferentes ciudades del país. Y ahí hay que hablar un poco de lo que ha sucedido. Por ejemplo, Guillermo Lasso, en una asamblea de las Naciones Unidas, señaló que el enemigo del Estado ecuatoriano es el narcotráfico y que se requería de un trabajo en conjunto entre todo el Estado para combatirlo. En noviembre del 2022, para justificar la cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en materia de seguridad, Guillermo Lasso ratificó el hecho de que el narcotráfico era el enemigo del Estado y planteó tener un plan de seguridad que costaría más o menos $5 millones, cuyo objetivo era el combate al narcotráfico. En la consulta popular dijo que el crimen organizado transnacional constituye una de las amenazas más graves para la dignidad humana y la gobernanza democrática de los países en vías de desarrollo. Y adicionalmente, es un denominador común en la actualidad los conflictos, la inestabilidad política, entre todos los elementos que en este momento atraviesa el país. Cuando se invoca el 129, numeral 1, que tiene que conectarse con la norma supletoria, que es el Código Orgánico Integral Penal, porque así dispone la Constitución, partimos nosotros que según la teoría del derecho penal del enemigo planteada por Jacobs, el enemigo es todo agente externo o interno que pone en riesgo a la sociedad y por ende debe actuar el Estado para repeler el peligro que representa. Y es por ello que nosotros, partiendo de lo que dice la misma Convención de Palermo que ellos utilizaban en la consulta popular de la norma penal, en ese contexto, el narcotráfico, y así lo ha dicho la ONU también, el narcotráfico es un enemigo del Estado. Y cuando el presidente permite que se archive el informe del caso León de Troya, que tiene vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa, ha puesto en riesgo la seguridad y la paz de los ecuatorianos. En tanto en cuanto ese riesgo, es decir, afecta a la dignidad humana, a los derechos de la persona, llegando incluso a corromper instituciones jurídicas y políticas. Por ello, el más alto deber que tenía el señor Guillermo Lasso es el de llevar a cabo una política de seguridad para prevenir el avance del narcotráfico en la sociedad. Y solo de ese modo habría cumplido su rol de guardián de la seguridad de los ecuatorianos. Recordemos que en la Constitución también ahí está plasmado que la seguridad de los ecuatorianos es competencia del Ejecutivo. El tipo penal de traición a la patria en el actual país, el delito de traición a la patria, prevé dos momentos: los tiempos de paz y los tiempos de guerra. Y tradicionalmente este tipo penal se entiende como actos que se realizan en tiempos de conflicto armado. Sin embargo, a la luz de los crímenes transnacionales, este tipo penal se ha ampliado. Y el vigente COID establece 15 causas de traición a la patria como elementos constitutivos del tipo penal, entre los que se encuentran aquellos que serán en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Y en este caso, el enemigo interno, se permite la aproximación del enemigo interno en tiempos de paz. En tiempos de paz, esto es el narcotráfico y la mafia. El artículo 353, número 7 del COI describe la siguiente conducta: no informar la aproximación del enemigo o de circunstancia que repercuta directamente en el conflicto de la población civil. Y en este tipo penal, como lo decía, existen dos circunstancias constitutivas. El primero, informar sobre la proximidad del enemigo. El segundo, no informar sobre una circunstancia que repercuta directamente en el conflicto. Y el tercero, no informar sobre una circunstancia que repercute en la sociedad. Estos tres elementos constitutivos son independientes, no son uno solo. Entonces, lo que aquí cabe es no informar sobre la circunstancia que repercute en la sociedad. Cuando el presidente de la República incurre en esta causal del COI, cuando permite el archivo del informe León de Troya para proteger los nexos del narcotráfico de su cuñado, Danilo Carrera, del señor Rubén Cherres Pagioni,
del señor Ditran Yilka y entre otros. En el informe se hace alusión a la no información sobre una circunstancia que repercute en la sociedad. ¿Y qué circunstancia es? El avance del narcotráfico al permitir el archivo de esa investigación. Entonces el narcotráfico se convierte, compañeros, en un enemigo del Estado. Y no lo decimos nosotros, no lo digo yo como legisladora, así lo dice la Convención de Palermo, así lo dice la ONU, y así lo dicen otras convenciones. El enemigo de un Estado es el narcotráfico. Y si el Estado no hace nada por combatirlo con una política de seguridad y aún más grave, permite que se archive esta investigación, el presidente incurre en la causal del artículo 129, numeral 1, que es atentar contra la seguridad del Estado. Además, que existe una circunstancia que altera la seguridad y que él tenía la obligación jurídica de erradicarlo, porque afecta a la sociedad en su conjunto. Y por ello es evidente que existe responsabilidad política del primer mandatario al facilitar que el narcotráfico corrompa instituciones públicas y políticas del Estado, lo que implica una afectación a la sociedad y por eso se subsume en esta conducta penal. Hay que también recordar que en los procesos de juicio político lo que se juzga es la conducta en concordancia con el principio de confianza de Guillermo Lasso, que no implica un prejuzgamiento penal, sino determinar si las acciones del primer mandatario cumplieron un rol de limitar el avance del enemigo externo, el narcotráfico, en el país. Por eso se ha invocado esta causal que está plasmada en la Constitución, el 129, numeral 1, que son los delitos en contra de la seguridad del Estado, compañeros. Muy claro, compañera Viviana, toda su explicación. Como usted ya bien lo manifestaba, esto no es un tema de solo de la asambleísta Viviana, sino es una comisión multipartidista que trae los asambleístas, hay asesores, entre ellos muchos abogados y que son jurídicos, ¿no? Digo esto porque en redes veo criterios de diferentes abogados. Por ejemplo, veo a este señor Ramiro García como de una manera muy grosera opina respecto a al trabajo que está haciendo la comisión y los asambleístas. Yo creo que vamos a abrir el SEC para hacer las preguntas a la compañera Viviana, pero sí quiero dejar en claro que vamos a usar máximo 1 minuto por persona, porque sabemos que también la compañera Viviana está en reuniones muy importantes respecto a este tema y ella nos ha concedido este tiempo que vale oro. Entonces, 1 minuto por persona, Adrián. Si alguien se pasa el minuto con cronómetro, pues ¡pum!, cortas el audio, por favor, porque la vez pasada nos extendimos como hasta las 10 de la noche. Veo que el abogado Patricio Torres tiene levantada la mano. Otra cosa, las personas que van a intervenir, por favor, con la cámara prendida, si no, no se les da el paso. El abogado Patricio Torres quiere intervenir. Por favor, cumplir con el tiempo, ¿no? Hola, gracias. Hola, sí, muy buenas noches, compañeros revolucionarios. Abogado Patricio Torres, acá en Puerto Viejo. Creo que el asambleísta ha indicado de una manera muy explícita y nos demuestra que está empoderada del caso, además de ser la presidenta de esta comisión. Señora asambleísta, señora presidenta, veo que usted ha nombrado claramente lo que trata el derecho penal del enemigo. Y también le hago referencia justamente porque veo que Guillermo Lasso, de una u otra manera, a la final no actuó con acción, sino por omisión. Pero ¿de qué manera ustedes pueden verificar de que él incurrió en una conducta penalmente relevante referente a la imputación objetiva del riesgo prohibido? Perdón, no le escuché, me estaba entrando una llamada porque estoy en una reunión, estoy por entrar a una reunión, mil disculpas. Ya, le decía que usted ha manifestado claramente el derecho penal del enemigo y lo veo que está bien empoderada del caso, inclusive nombra a Jacob. Sabemos que dentro del sistema penal ecuatoriano también se maneja lo que es la teoría de imputación objetiva, ¿no? Cuando una persona incurre en una conducta penalmente relevante, es decir, que su accionar se adecua a algún tipo penal, sea este por acción o por omisión. Mi pregunta específica es, ¿en qué parte
del presidente Lazo incurrió en una conducta penalmente relevante referente a la imputación objetiva del riesgo prohibido, sabiendo de que él, como presidente de la República, era el garante de salvaguardar los intereses del Estado ecuatoriano referente específicamente a los delitos que se han cometido en contra del Estado ecuatoriano. Bueno, recordemos que el juicio político tiene más de político que de penal y tiene carácter subjetivo. Tiene carácter subjetivo porque nosotros fiscalizamos lo político y la justicia tiene que establecer las sanciones penales. La conclusión de que Guillermo Lazo es responsable políticamente por un presunto delito de atentar contra la seguridad del Estado se motivó en varios elementos. El primero, por ejemplo, tuvo conocimiento del informe que alertó sobre la penetración de la mafia albanesa y del narcotráfico y no cumplió con su deber de combatir con una política de seguridad. El segundo, con su aquiescencia, permitió la penetración de los operadores de la mafia albanesa en las instituciones del Estado. Un tercer elemento es que en las palabras del propio primer mandatario, en la justificación de la consulta popular, su negligencia y eficiencia permitió que el narcotráfico corrompa instituciones públicas y políticas. Entonces, esos son los elementos que nosotros hemos contemplado para determinar lo que dispone el 129, numeral 1, recordando que incluso el mismo Rafael Ollarte, que hoy defiende al gobierno, que hoy dice que no existen elementos para llamarlo a un juicio político, él en el 2005, en un artículo que hizo para la Universidad Andina Simón Bolívar, decía estas palabras, que hay que partir del principio de responsabilidad y que cuando la gente ha retirado la confianza al primer mandatario, el poder político debe ejercer ese control, el poder político de la Asamblea Nacional. Pero además decía lo que dije anteriormente, que los juicios políticos tienen más de político que de carácter jurisdiccional. Pero además también recordemos que en el mismo 129, numeral 1, numeral 2, numeral 3, dice que no se necesita sentencia penal ejecutoriada para poder establecer esta conducta contemplada en la Constitución y invocar la solicitud de juicio político y si existen los votos, proceder a destituir y a censurar al primer mandatario. Asambleísta, y algo extra es que Villavicencio manifestó en su momento que él habló con Lazo y le manifestó todas estas cosas. ¿Qué pasó con Lazo que hizo caso omiso a esto, no? Bueno, no sé, asambleísta, para su comodidad, si hacemos que hablen las tres personas que tienen levantada la mano y usted puede contestar o uno a uno. Puede ser uno a uno. Ya. Tito, por favor. Hola, muy buenas noches, mis estimados asambleístas, estimados compañeros de Revolución Ciudadana. No, felicitarle a usted por toda la lucha que está haciendo mi estimada asambleísta Viviana, ¿no? La vengo siguiendo en todas sus redes sociales, ¿no? Y sé la lucha incansable que usted hace día a día, ¿no? Estamos hablando de un juicio político, no es un juicio penal, ¿no? Como usted lo manifestaba, eso se encargarán las autoridades, pero creo que hay un gran vacío en lo que es la materia de leyes, de derechos, ¿no? Porque todas estas personas que cometen estos actos ilícitos, en un momento no pasa nada, ¿no? Como se ha venido dando desde hace muchos años atrás en el Ecuador, ¿no? ¿Qué se podría hacer? Reformar las leyes para que estas personas, como Lazo, como el cuñado y como estas otras personas que están atrás en todo, inmiscuidos en esta corrupción, narcotráfico, paguen con su condena, ¿no? No es que se vayan a huir, como ya hicieron muchos, ¿no? ¿Qué se podría hacer, no? Si es reformar las leyes, buscar, qué sé yo, nuevos fiscales, ¿no? Esa es mi duda, ¿no? Yo creo que el peor enemigo del Estado no es el narcotráfico, es las personas que lideran
en el gobierno como Lazo, estas personas, estos delincuentes con cuello blanco. Buenas noches, asambleístas, gracias por escucharme. Gracias, Tito, asambleísta. Muchísimas gracias. Hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer para ir solucionando los problemas del país. Recordemos que tenemos la herencia de esta consulta popular del año 2018 y eso ha dado como resultado toda la destrucción de nuestro sistema. Hay mucha corrupción en la fiscalía, en el sector judicial, en la Policía Nacional, incluso en la cúpula militar. Pero para esto se necesita tener al frente un presidente o una presidenta que vele por el país, que tenga como prioridad y como bien superior mejorar primero las condiciones de vida de la gente, luego poder combatir la inseguridad, el narcotráfico. Tercero, son ideas mías. Tercero, poder limpiar de la corrupción que en este momento está enquistada en todas las instituciones del Estado, porque uno donde pincha sale pus de la corrupción. Pero se necesita un gobierno que sepa garantizar 4 pilares básicos a una sociedad, como son salud, educación, vivienda, empleo, y un gobierno que se preocupe por recuperar la institucionalidad del Ecuador. Mientras no tengamos eso, difícilmente podemos volver a tener un Estado de Derecho. Yo siempre insisto que vivimos en un Estado de no derecho, pero se necesita gente comprometida, y por eso les digo, compañeros, hay que trabajar, hay que seguir trabajando arduamente para que en el 2025 podamos nosotros tener un presidente o una presidenta de la Revolución Ciudadana. Ojalá pudiera ser nuestro presidente Rafael Correa, porque la gente camina por las calles y dicen queremos que regrese Correa. Y les aseguro, si el presidente regresa, gana de largo en la primera vuelta, pero se necesita gente comprometida como el presidente Rafael Correa, gente inteligente que tenga conocimiento sobre eso. Gracias, asambleísta. El compañero Juan Carlos tiene alzada la mano, por favor. Seamos un poco breves, ¿no? Buenas Tiene la noches, palabra. compañeros. Un cordial saludo acá desde el estado de Utah. Mi nombre es Juan Carlos Yumipanta, expulsado por Moreno por la persecución política. Un fuerte abrazo a todos ustedes, compañera Viviana, fuerza. Mi pregunta es la siguiente. Después del juicio político y destitución del presidente, ¿cuál es el escenario que tendríamos en el país? ¿Qué es lo consecuente? ¿Cuál es lo siguiente? Y si es posible, la segunda pregunta. Si no fuera por la denuncia de la posta, ¿la Asamblea ya venía trabajando en este informe al interno o es por la denuncia que se salió a luz todo este caso? Muchas gracias, compañeros. Un fuerte abrazo. Recordemos que varios colegas legisladores, desde nuestros propios despachos incluso, se ha venido haciendo una acción ardua de fiscalizar a este gobierno y existían ya varios elementos de que habría corrupción en diferentes instituciones del Estado. Pero cuando se revela este entramado de corrupción, los audios por parte del medio comunicacional La Posta, después cuando el exsecretario nacional anticorrupción, Luis Verde Soto, le prohíben, le dejan sin efecto una rueda de prensa para que haga conocer al país su informe sobre la corrupción en las empresas públicas, la Asamblea Nacional aprobó con 94 votos la creación de esta comisión, la cual he presidido buscando la verdad y la justicia, pero que en la investigación se recabó suficientes elementos probatorios, documentación oficial que se solicitó a las diferentes instituciones del Estado, comparecencias de diferentes actores como ministros, gerentes, el general Víctor Arauz, expertos en materia petrolera, en materia de contratación pública, expertos en materia penal, y toda la información que se recabó, llegamos nosotros a la conclusión que ha existido esta estructura criminal en las empresas públicas y también estos posibles vínculos con el narcotráfico y la mafia albanesa en el gobierno de Guillermo Lasso.
no solamente es lo que reveló el medio de comunicación La Posta, sino es también toda la investigación y la información que se recabó. Gracias, asambleísta. Tenemos dos participaciones más y culminamos con esto. Lorena y después José Alfredo. Por favor, Lorena, el micrófono es suyo. Buenas noches, mi estimada asambleísta Viviana Veloz. ¿Me escucha? Sí, hola Lore. Es un gusto. Me siento muy orgullosa de saber que tenemos una asambleísta mujer por primera vez en la historia. Desde Santo Domingo, compañeros, les saludo y me siento primeramente orgullosa de saber que por primera vez existe una mujer tan valiente que fue elegida por toda la provincia de Santo Domingo de los Áchilas y el Cantón, y sabíamos que nunca nos habíamos equivocado, había una esperanza. Y ustedes ven que ella no está velando solo por Santo Domingo, sino está velando por todo un país. Mi estimada asambleísta, una pregunta es, ¿sí tiene respaldo para cuidar su vida? Porque usted sabe que en el Ecuador nadie. Nosotros, la Solución Ciudadana, está muy preocupada por su vida, por lo que usted está investigando a estos corruptos, mafiosos. Estamos preocupados Parece que tiene señal por su intermitente. vida. Lo único que le quiero preguntar a usted es que sí hay respaldo para que eso es lo único que le pido. Muchas gracias, querida Lore. Qué gusto verte aquí conectada en este conversatorio de la evolución de la revolución. Lorena es una compañera, una militante muy comprometida de Santo Domingo de los Áchilas. La aprecio, la quiero muchísimo. Gracias por el apoyo que siempre también nos brindas en mi provincia. Eres una lideresa de la provincia. Nosotros, después de las amenazas que recibimos, yo procedí a presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado. Ya inició la investigación. Esperemos que la justicia pueda determinar quiénes son las personas que están detrás de estas amenazas en contra de mi familia, en contra mía. Nosotros hemos tomado los recaudos necesarios, pero también, como lo dijimos nosotros, estas amenazas en plena investigación no pueden ser casuales, pueden ser incluso del mismo gobierno, pero hemos tomado las precauciones, hemos presentado la investigación y esperamos que la justicia determine y sancione a los culpables, querida Lore. Muchas gracias, mi estimada asambleísta. Muchas gracias, que Dios la bendiga. Y esperamos que vamos a tener una próxima presidenta. Si no podemos traer a nuestro Rafael Correa, que es nuestro sueño y nuestro ideal de todos los ecuatorianos, una mujer presidenta de la República. Tendrá nuestro respaldo desde Santo Domingo de los Áchilas. Gracias, mi estimada asambleísta. Gracias, compañera. José Alfredo, por favor, la cámara y el micrófono es suyo. Sí, buenas noches, ¿se me escucha? Fuerte, claro, sí. Listo, muchas gracias. Bueno, apreciada Viviana, un gusto poder tenerla con nosotros en la evolución de la revolución. Yo, más allá de lo que pase en esta semana, con la resolución que tome la Asamblea, también me preocupa el día después. Es decir, aquí hay delitos a la carta de parte del gobierno, ¿verdad? Y todo el periodo de este señor Lasso presenta avisos de nulidad. Entonces, mi pregunta es, aparte del gran padrino, ¿cuál es el siguiente paso? Porque este señor tiene, aquí tengo la lista, tiene prohibición para ejercer cargo público y paraísos fiscales. Pero presuntamente perdió en primera vuelta y le ganó a Yacu Pérez. Puso funcionarios offshore. Tiene crímenes contra los derechos humanos en las movilizaciones. No ha cumplido con el plan de trabajo. Se está presentando una migración histórica, ¿verdad? Salida de la gente del país. Tiene una incapacidad evidente para gobernar. Entonces, aquí ya no estamos en el país ya no es el país
de la disyuntiva el país o la banca, sino el país o la mafia. Esa es mi pregunta. ¿Qué hacer el día después? ¿Se gane o no se gane, pues, la votación para el juicio político, ¿no? Yo creo, compañeros, que esto es paso a paso. Hemos logrado un primer paso, que es la aprobación en la comisión. Ahora toca la aprobación en el pleno el sábado, posteriormente presentar el juicio político, lograr que se tenga los votos favorables en el CAL, luego que la Corte dé la admisibilidad y ojalá se pueda, si la Corte da el dictamen favorable, proceder a la censura y a la destitución con 92 votos. Y el después, o sea, el después, yo creo que es un panorama aún que se debe tratar, que se debe debatir entre todos los sectores, entre la ciudadanía, porque esto es una causa de la gente, no es una causa de los políticos. Hay muchos daños que se le han causado al país, hay muchas heridas por sanar, hay muchas cosas por hacer y para eso se necesita tener al frente a una persona preparada que pueda conducir el Estado y que pueda solucionar los problemas tan profundos, problemas democráticos, problemas de seguridad, problemas institucionales, problemas en lo social, que pueda solucionar la ausencia de una educación pública de calidad, que pueda volver a recomponer todo lo que ha destruido el gobierno de Moreno y el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Pero para eso debemos tener unidad, debemos estar juntos, debemos seguir fortaleciendo este proyecto y este proceso político, y cuando eso suceda, que si sucede, y que esperamos que suceda, que se dé paso a la destitución del presidente Lasso, estar unidos para trabajar en aras de que se pueda recobrar el poder popular. No el poder para un movimiento político, sino el poder para la gente. Asambleísta, antes de culminar, si no me matan, déjenme saludarla porque la gente está que le envía saludos por el chat. Le están enviando desde el Carmen, desde Puerto Viejo, está el compañero Javier. Ha traído barras de Santo Domingo, de Napo, Bolívar también, con el compañero Jorge Andrade. También un saludo muy especial a Kerlis Burgos, presidenta electa del GAC parroquial de Santa María del Carmen. Y tenemos un montón de saludos que se me van a quedar asambleístas desde San Miguel de los Bancos, Puerto Viejo, así leyéndole un poquito rápido, ¿no? Entonces, asambleísta, yo quisiera que ya para ir despidiendo sus últimas palabras, por favor. Asambleísta, previo su retiro, quisiera hacer la última pregunta, no sé si está a su alcance. Sí, dígame, ¿cuál sería la pregunta? Ya, la pregunta es una pregunta y hay dos acciones. ¿Por qué en primera instancia este asambleísta Brooker Zambrano vota a favor de la moción y después se retracta diciendo que no? Eso por un lado. ¿Y por qué este mismo asambleísta yo lo veo de una manera inadecuada, que muchas veces hasta falta de respeto, parece que no tiene ni principios ni valores de formación, porque habla como que estuviera en la casa de él? ¿A quién se debe este señor? Gracias. Ay, bueno, me hicieron recordar lo que sucedió hoy día en el pleno. Me sacaron hasta una risa. A ver, Gruber Zambrano, ¿a quién representa? Al gobierno. Él defiende a su gobierno, él defiende la inutilidad, la incapacidad, la inoperancia de Guillermo Lasso, pero también vemos que esa incapacidad y esa precariedad no solo es de Guillermo Lasso, se traslada también a sus legisladores. Lamentablemente el legislador Gruber Zambrano creo que no estuvo atento a lo que sucedía en la sesión, o creo que no entiende o no comprende cómo es el desarrollo de una sesión, el procedimiento parlamentario. Siempre he dicho que un principio que debemos tener, un principio básico los legisladores, es conocer lo que dice la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y lamentablemente el legislador desconoce eso y se equivoca, vota a favor
y después comienza a hacer un escándalo después de su equivocación, y que no es el primer escándalo, ha sucedido muchas de estas cosas en el desarrollo de la comisión. Solicitó su rectificación, procedí a concederle la rectificación, pero hay que decir que él se equivoca porque quizás su subconsciente le traicionó, quizás su subconsciente le decía que tenía que estar del lado de la gente, pero que le vamos a pedir a ciudadanos que apoyan a Lazo, a gente que está con Lazo, que no tienen como bien superior las necesidades de la gente, sino su bien superior es satisfacer esos apetitos voraces por sacar todo lo que puedan del Estado, por querer destruir el país, y se equivoca, eso fue lo que sucedió, se equivocó, no estuvo pendiente, pasaba de hecho en su celular, y después a gritos y exaltándose en la comisión, quería que se rectifique, como efectivamente después sucedió. Eso es lo que pasó el día de hoy. Asambleísta, siguen llegando los saludos de Sucumbío, de Cotopaxi, de Azuay. Asambleísta, ya palabras finales para ir terminando, un mensaje final para toda la gente que nos está viendo por el Facebook y en el Zoom. Bueno, yo quiero agradecerles, compañeros, por este espacio. Decirles que para mí siempre es un honor poder estar aquí. Decirles que nosotros tenemos un compromiso con gente, con ustedes, y ese compromiso se evidencia y se ratifica en cada una de nuestras actuaciones de los 47 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, que seguiremos trabajando por todos ustedes y que nuestra obsesión siempre será el bienestar de la gente, el bienestar del país. Gracias, asambleísta. Yo quiero ya culminar dándole gracias a todos los participantes del conversatorio de hoy. Gracias a usted, porque sabemos que el tiempo suyo en este momento vale oro, porque tiene que estar concentrada en lo que está pasando actualmente, en el caso Gran Padrino. Recordarle a todos los compañeros que estos espacios son para y por ustedes, ¿no? Esta es la idea de que nosotros podamos recopilar información para tener un poco de noción de lo que podemos hablar o lo que sea en el debate, ¿no? Entonces, sin más que todo, darle gracias a todos. Vamos a estar la próxima semana también en un nuevo conversatorio. La economista Isabel quiere la palabra. Yo imagino que a veces para despedirse ya, porque ya pasaron la ronda de preguntas y ya la asamblea también ya está, creo que con el tiempo ya un poquito. No se le escucha nada. Solo porque somos demócratas. Y no se le escucha nada, compañero. Ahí sí. Ahí sí. Es que no me permitía activar el micrófono, mi estimado compañero. No era para despedirme, simplemente era para agradecerle a Viviana y a todas nuestras asambleístas mujeres por esa excelente representación que tenemos como mujer. Viviana, en este mes, que es el mes en que se conmemora nuestra lucha, quiero agradecerte por ese esfuerzo, por ese sacrificio, por esa valentía ya que representas en este momento defendiendo a todo el país. Mi abrazo grande, mis sentimientos de solidaridad también para Luisa como mujer por este mes. Eso era todo, no era pregunta. Terminando con las palabras de la compañera, pues invitarlos para la próxima semana. Gracias, asambleísta Viviana, pues y seguimos en la lucha. Gracias por representarnos de la manera que lo hace. Chao, que tengan una linda noche.